Hola, mi nombre es Aurelio. El presente trabajo se titula Prototipo de un ambiente de programación paralela para la construcción de autómatas celulares de propósito general. Este trabajo fue dirigido por el profesor John Sanabria de la Universidad del Valle y el profesor Arturo Argüelles de la Universidad Santiago de Cali. Para describir el propósito del presente trabajo, vamos a tocar los siguientes temas. El primero es qué es un automata celular, luego qué patrón de programación paralela siguen los autómatas celulares. Finalmente vamos a describir el prototipo, el cual es el objetivo final del presente trabajo. Los autómatas celulares son un método que nos permite modelar de forma computacional gran variedad de sistemas como los podemos observar. Además de ello, los autómatas celulares nos permiten modelar sistemas complejos o sistemas naturales como los que observamos anteriormente. Otra de las características de los autómatas celulares es que nos permite dar solución numérica a ecuaciones diferenciales parciales, como en el siguiente caso, donde se intenta o se soluciona la ecuación del calor de Fourier para este modelo de cambio de temperatura específico. Para llevar este modelo a un autómata celular, entonces lo que hacemos es introducir diferencias finitas para aproximar las derivadas parciales de la ecuación del calor que tenemos acá. Para introducir estas diferencias finitas, parcelamos el sistema de la siguiente manera. Después de un tratado matemático de las diferencias finitas introducidas en la ecuación, se llega a la siguiente ecuación algebraica. Lo que nos dice esta ecuación básicamente es que el valor de la temperatura en cada punto que no es conocido depende de los vecinos, como se observa en la ecuación. Después de haber convertido el sistema en un autómata celular, se puede hacer una iteración de la relajación de la temperatura en el sistema, de lo cual se obtienen los siguientes perfiles de temperatura, después de haber evolucionado el sistema por un número de generaciones dado. En fin, los autómatas celulares se caracterizan principalmente por tener 5 propiedades. La primera es el espacio celular. El espacio celular se puede disponer de diferentes formas dependiendo del sistema que se deba tratar. El conjunto de estados es el conjunto de valores que puede tomar cada celda del espacio celular. Algo que es importante mencionar es que los sistemas que se pueden dividir en varios componentes discretos son convenientemente modelados como autómatas celulares. Es decir que cada partecita o cada celda del espacio celular va a contener una partecita del sistema. Otra de las características son las interacciones locales. ¿Cómo van a interactuar esas partículas o esos pequeños elementos con sus vecinos? Generalmente se definen varios tipos de interacciones. Los más comunes son el de von Neumann y el patrón de interacción de Moore. Adicionalmente, el patrón de interacción cambia dependiendo de la topología del espacio celular. La dinámica del sistema es la función o la ley que determina cómo van a interactuar esas partes. En el caso del cambio de temperatura tenemos esta ecuación y el patrón de interacción o dinámica del sistema nos dice que el valor de esta celda o el próximo estado de esta celda va a ser el promedio de las temperaturas de sus vecinos. Adicionalmente, por cuestiones de computabilidad debemos definir una frontera para nuestro sistema, ya que el espacio celular no puede ser infinito. Algunos sistemas entonces nos proveen algunas fronteras naturales, sin embargo podemos definir otro tipo de fronteras, por ejemplo la periódica, que define qué pasa cuando la celda necesita buscar su vecino y ella está en la frontera. Entonces tenemos la frontera periódica, tenemos la frontera fija, que se establecen valores fijos para la frontera, tenemos la frontera diabática, en la cual se duplica el valor de la celda candidata, la reflexión, que duplica los vecinos opuestos, y así sucesivamente. Resulta que los autómatas celulares siguen un patrón de programación paralela. Un patrón de programación paralela es un conjunto de problemas que siguen, valga la redundancia, un mismo patrón. Por ejemplo, tenemos problemas en los cuales se debe aplicar la misma función
a cada elemento de una colección de datos, teniendo en cuenta un conjunto de datos vecinos. Por ejemplo, en el caso de los autómatas celulares, debemos aplicar a cada celda del espacio celular la misma función y esa función debe tomar como entrada los vecinos de dicha celda para calcular el nuevo estado de la celda en cuestión. Para ello entonces el patrón stencil nos sugiere abstraer la función elemental en una función. De esta forma esta función, al ser paralelizado toda esta sección de código, va a poder ser aplicada en paralelo. Luego, si queremos aplicar otra función elemental, lo que deberíamos hacer es cambiar la implementación de dicha función. ¿Por qué es importante paralelizar autómatas celulares? En la historia se han desarrollado muchas herramientas para paralelizar este tipo de problemas, sin embargo en la actualidad no son conocidas o son muy difíciles de utilizar. Como podemos observar en esta gráfica, los autómatas celulares, si son tratados usando un paradigma de programación secuencial, pues a medida que el modelo va aumentando en tamaño, se obtiene un crecimiento considerable en el tiempo de ejecución. Luego, si empezamos a introducir paralelismo, vamos a obtener una reducción significativa. Finalmente, al introducir mucho más paralelismo, se obtiene una reducción dramática en el tiempo de ejecución del sistema. Y es por ello que es importante la paralelización de los autómatas celulares. El prototipo consiste entonces en las siguientes herramientas. La primera herramienta se llama template y esta herramienta recibe las propiedades de un autómata celular por medio de una interfaz. Además aplica el patrón de programación para el stencil y crea un template o modelo de autómata celular en código C99. Además de ello, teniendo un template fácilmente paralelizable como se muestra en la parte anterior, dado que sigue el patrón de programación para el stencil, debemos tener una herramienta que nos permita paralelizar dicho código. Dado eso, entonces se desarrolló la herramienta llamada praxec. Praxec toma un código secuencial y lo anota con directivas de precompilación OpenMP o OpenACC. OpenMP para hacer paralelismo a nivel de múltiples núcleos y OpenACC para hacer paralelismo a nivel de GPUs. Estas directivas entonces colocadas en el código las detecta o son detectadas por el compilador, el cual se encarga de transformar esto en un código optimizado, ya sea para ser ejecutado en CPU o para ser ejecutado en GPU. Luego tenemos entonces la interacción entre las dos herramientas. Se genera un template a partir de las propiedades del autómata celular. Se obtiene un modelo de autómata celular fácilmente paralelizable, dado que sigue el patrón de programación para el stencil. Además de eso, templates nos retorna una metadata, la cual nos indica cómo debería ser paralelizado este modelo. Praxec tomaría estos dos datos y produciría un código o modelo paralelizado. Finalmente, necesitamos una herramienta por la cual el usuario pueda interactuar con esas dos herramientas creadas. En este caso sería Coder, que es la encargada de servir como un editor de código para que el usuario pueda editar su modelo y al mismo tiempo pueda optimizarlo. Finalmente, hablaríamos de lo que es la arquitectura de la herramienta. Esta herramienta posee una arquitectura basada en microservicios. Se compone prácticamente de 4 microservicios. El primer microservicio es la interfaz, que está hecha en Angular 4. Esa interfaz se comunica por medio del protocolo HTTP usando mensajes REST en formato JSON. Se comunica con, en este caso, un backend que es el encargado de servir de interfaz entre los demás servicios. Es el que permite la comunicación entre los servicios que se desean añadir a la plataforma. A todo esto entonces le llamaríamos coder, que es la interfaz que permitirá al usuario modificar su modelo y al mismo tiempo hacer uso de los servicios adicionales para optimizarlo. Además de esto, esta herramienta cuenta con, en el desarrollo se utilizaron conceptos de integración continua y despliegue automático, que lo veremos en la siguiente presentación.
Este es entonces el prototipo. El prototipo tiene una sección que nos permite crear proyectos. Como lo mencionábamos anteriormente, debemos, para crear un proyecto, indicar las propiedades del autómata celular. Vamos a crear un proyecto ejemplo. Al crearse el proyecto, el usuario va a tener la posibilidad de editar el modelo, puede compilarlo y puede paralelizarlo. Por ahora vamos a... Listo, vamos a ver. Este sería el código paralelizado. Vamos a usar entonces el ejemplo que tenemos preparado en esta sección para ver cómo funciona verdaderamente. La función donde reside el paralelismo del modelo de autómata celular se llama evolve. Es por ello que esta función es el objetivo de la paralelización. Compilamos para ver que el código compila correctamente y miramos la paralelización con directivas OpenMP. Luego procedemos a ver la paralelización con directivas OpenACC, como se puede observar. Como les mencioné en la presentación anterior, este proyecto está basado en microservicios. Entonces, cada servicio está en un repositorio independiente. Por ejemplo, esta es la herramienta que sirve como edición de código, la cual integra los otros dos servicios, templates, que se encuentran en este repositorio de acá, y Praxis, que se encuentra en otro repositorio de GitHub. Además de eso, los servicios template y Praxis cuentan con un sistema de integración continua. El sistema de integración continua entonces nos va a permitir hacer pruebas en cada servicio de forma independiente, permitiéndonos desarrollar cada herramienta, pues como lo dije, de forma independiente. Como se puede mostrar acá. Esta arquitectura entonces nos va a permitir añadir muchos más servicios al editor de código para permitir al usuario una mejora en su experiencia en cuanto a la programación de autómatas celulares y en futuro a la programación de código que necesite procesamiento paralelo. Y eso es todo por hoy.